¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Como ven en el título del video de hoy, voy a estar secándome el cabello nada más y nada menos que con este nuevo Revlon. Digo nuevo Revlon porque aunque yo tenía el que no es rojito por aquí en el fondo, este no se lo había traído aquí al canal y me lo recordó una hermosa de ustedes aquí en el canal que yo no había hecho el review de este cepillo. Además les voy a estar contando mis tips para irme secando el cabello. Quizás va a servir este video como review de este Revlon más cómo me seco el cabello en casa y algunos tips de las cositas que yo hago. Así que si tú eres principiante secándote el cabello, yo creo que este video te va a servir. Si tu meta para este próximo 2024 es yo me voy a secar en mi casa porque ya yo no aguanto más el salón, mi bolsillo no puede un poquito más, pues este es tu video. Yo no sé si en este canal yo tengo otro video detallando de cómo yo me seco en la casa. Creo que sí, pero bueno, esto va a servir también como un update de las cositas que sí voy haciendo y algunas que he mejorado. Pero bueno, vamos a comenzar. Primero vamos a hablar de la herramienta. Yo voy a estar utilizando este Revlon, es el Revlon One Step Volumizer 2.0 3X. Creo que es así que se llama completamente y si no en el título de este video ustedes los van a ver el nombre completo. Es el que tiene este fondo rojo que promete secarte y dejarte el cabello con menos frizz o más sedoso. Básicamente, se los digo desde ahora, yo no noté como mucho la diferencia versus el que tenía anterior, que es el que no tiene el fondo rojo. Pero sí deja un buen acabado en el cabello. O sea, la diferencia entre uno y otro como que no le he notado así al 100, que yo te diga, ay mira, sí es muchísimo mejor este que el otro. O sea, no, para mí como que están prácticamente iguales. Entonces, a mí me ha gustado mucho este modelo del Revlon versus todos los demás que he probado, aparte del 24K de Hot Tools, porque este tiene más temperaturas y tiene una temperatura media que a mí me encanta, que es la que yo utilizo porque me da el balance perfecto entre ventilación y calor y para el secado del cabello. A pesar de que he utilizado también el de Conair, este de Conair sí me gusta mucho, este también está aquí en el canal, le voy a dejar el link por aquí en el video, pero es un poco más gentil para el cabello y este cabello rizado necesita calor para estilizarse, no lo deja como tan liso, lacio como me gusta, pero sí hace un buen trabajo. Y otra cosa que no me gusta de él es que es muy grande y se me cansa mucho el brazo. Este no, este es más flaquito, como que es más fácil de agarrar, no sé, como que le he agarrado muchísimo amor a este cepillito. También para el cabello de mi hija le va perfecto, mejor que cualquiera que yo he utilizado realmente. Hasta ahora es el que más me gusta. Otra cosa que me gusta mucho de él es el tamaño del cabezal, aunque no es muy grande y ustedes pensarán que para el cabello largo quizás no te funcione o dures tanto, realmente no, él hace un muy buen trabajo y especialmente para el tronco, para bajar esas raíces es más fácil tú llegar a las raíces, al tronco del cabello con este cabezal más pequeño que con los otros que son más grandes. Yo trato también de guardarlo así, o sea, sin el cabezal, porque este se me cayó el que tenía anteriormente y se le rompieron los ganchitos que tenía aquí y esto ya no se sujetaba bien. Aunque logré pegarlo y siguió funcionando, ya esto se quedaba como inestable y no me gustaba del todo. Además de que sufrió como un problema aquí abajito, de un momento a otro se le metió un ruido y olía un poco raro. Lo desconecté y hasta el sol de hoy no lo volví a conectar. Preferí comprar otro. Entonces, este es cuanto al tamaño del cabezal. Muy bueno, muy práctico. Ustedes van a ver los resultados del cabello, señores, del cabello durante este video. Y bueno, eso en cuanto allá al detalle del cepillo en sí. No tiene otra característica que yo le pueda mencionar, aparte de las físicas. Ustedes saben que es larguito, casi no pesa. Pesa prácticamente lo que pesa una plancha regular de placas anchas. El cable es giratorio, para las que no los conozcan. Tiene estas 4 velocidades, temperaturas. Y bueno, se destapa aquí. Y ya, esas son las características que tiene este cepillo. Ahora, vamos a los productos. Realmente cuando tú usas cualquier cosa que tú uses en el cabello va a impactar en el lacio o en el resultado de tu cabello.
independientemente de que tú uses este cepillo o no. Es decir, el resultado final que tú vas a obtener depende también de lo que tú uses. Yo les voy a enseñar hoy lo que yo utilicé para cuando vean los resultados del video de hoy, pues sepan qué influyó en el cabello me quedara así. Primeramente usé el Cativa hace un mes y algo más o menos, si mal no recuerdo, porque el tiempo va demasiado rápido. Yo no me acuerdo si ya yo subí este video, pero se lo dejo por ahí. Yo usé el Cativa, eso quiere decir que mi cabello está más suave, el rizo está más relajado, más fácil de secar. Segundo tema, utilicé este shampoo, que es el shampoo de Tresemme. También utilicé en el día de hoy, como ya yo he utilizado el Cativa y tengo el cabello un poquito, que necesito un poquito de amor, usé esta mascarilla de Dove de factor 50. Es la que te repara el cabello cuando tú has utilizado mucha plancha, mucha rizadora. Un plus, me encanta muchísimo. Y también utilicé el gloss de Doña Patria. Otra cosa que utilicé fue, y ya fue porque lo llevé al baño realmente, y dije, vamos a hacerlo por el bien del proceso. Es el acondicionador de Pantene, el Liso Extremo. No lo usé por tanto tiempo, sino que lo usé para sentir que hizo algo, vamos a decir. Pero ahora me toca ponerme la crema de peinar. La crema de peinar va a ser esta, la de la Escala, que tiene protector térmico y también me ayuda con las puntas. Y para terminar ya de esta larga lista de productos, el protector de calor, que va a ser el de Tresemme. Señores, este de Tresemme yo como que veo que tiene como esto aquí diferente, no sé. Pero dice que es el mismo que yo he estado usando. Ahora me voy a colocar la crema de peinar y voy a disminuir el cabello. Mire cómo está el cabello. Está un poquito empapado. Ese es otro asunto que les voy a contar ahora de aquí en adelante. Los tips para que el cabello te quede bien, a pesar de que no seas tan experta secándote en casa. Primero voy a colocar esto. Y el primer tip que yo le puedo dar es que si tu cabello es muy rizado, si tu cabello va como del 3B en adelante, no te seques el cabello cuando el cabello esté muy seco. Es decir, yo me lo dejo secar al aire ahora porque está muy empapado el cabello. Miren, cuando yo lo exprimo el cabello bota agua. Pero no te lo seques, si tu cabello es así tan rebelde, no te lo seques con él completamente a seco. Te digo, amiga, no funciona. El cabello te va a quedar más como con mucho frizz, te vas a quedar encrespado, no te va a quedar tan bonito y tan lacio. Lo que sí tienes que ir controlando es la temperatura versus el tiempo que le das en el proceso en el cabello. Es decir, irlo secando e ir despegando el cepillo mientras tú vas secando el cabello cuando está un poquito mojado. Es decir, que esté un poquitico más seco que lo que esté el mío ahora. Yo en el día de hoy voy a dejar que el cabello sí se me seque un poco más porque está muy empapado, además de que el cabello la hebra está más relajada, es más fácil secarme. Por esos detalles yo sí puedo secarme ya ahora cuando el cabello esté un poquito más seco, pero antes no podía hacer eso porque si no el cabello me quedaba feo y las puntas me quedaban también muy mal, como resecas, como ásperas, no me gustaba. Entonces ese es el primer tip. Segundo tip es, siempre que tú uses este cepillo tienes que usar protector de calor. Se te puede olvidar, mi amor, hasta el champú si tú quieres, pero esto que no se te olvide, cualquiera, realmente el que tú tengas, el que tengas acceso a comprar, a tener, pero esto no se te puede olvidar. Entonces yo me lo voy a colocar ahora. ¿Por qué? Porque esto me moja más el cabello y yo necesito que el cabello esté un poquito más seco para empezar a secarme. Te lo puedes poner mechón por mechón. Yo usualmente me lo pongo en todo el cabello así y dejo que se esparza. Como está bien húmedo, va a llegar a todos lados. Además de que la crema de peinar también ayuda. Ok, así, suficiente. Que el cabello sienta que tú se lo pusiste, especialmente en las puntas y hacia adelante, porque como no tiende a darse más calor aquí para que esas raíces, esa entradita se te vean bien lacias, pues aquí va sí o sí. Entonces,
como esto me va a mojar más el cabello, yo me lo coloco ahora y ahora yo dejo que el cabello se vaya drenando solito, se vaya aire, ¿cómo se dice? Eso mismo. Vaya tomando un poquito de aire y voy a colocarme ahora un gotero. Tengo ahora que no lo... Bueno, yo quería ponerme ahora un gotero, pero a mí se me acabó. Señores, yo le tengo el pendiente hacerle el review de esto, y no tanto un review, sino se los recomiendo para las personas que se le está saliendo el cabello, que tiene caspa y todo eso. Lo que pasa es que no lo he encontrado otra vez para comprarlo y enseñárselo por aquí. Entonces cuando yo lo consiga, yo le voy a dejar saber. Mientras tanto, yo no me voy a poner casi nada porque ya se acabó. No me lo voy a poner entero porque tiene una hojita dentro de otro que yo tenía preparado aquí. Pero bueno, ese es este proceso. Entonces yo vengo en un momento cuando ya el cabello se me haya secado un poquito más. Yo lo que hago es que si no tengo tiempo de esperar con el blower, pues entonces me echo un poquito de aire así para más que se seque como aquí, más que en las puntas. Las puntas sí me gusta que esté un poquito húmedas, porque si no me quedan como un poquito feas. Entonces yo prefiero que aquí él esté como un poquito más seco. Así es que vengo en un ratito. Ok, ya estoy de vuelta. Tuve que utilizar el blower para secarme un poco porque me di cuenta que la hora ya está muy avanzada para yo esperar. Pero hice lo que les dije, miren, pues solamente le coloqué aire aquí en las raíces al cabello para que se secara, se le fuera un poco la humedad también de los medios, pero las puntas me las dejé húmedas, bastante húmedas, porque entonces si no me quedan con mucho frizz. Ahora voy a dividirme el cabello para entonces comenzar con el Revlon. Ok, ya tengo el primer mechón listo. Lo primero que hice fue dividirme el cabello y traté de dividirlo bien porque algo que sí ayuda este cepillo, que como esta cabecita es más pequeña, no te jala los cabellos de la próxima sección, por lo cual no te parte tanto el cabello en la parte de atrás. Pero si tú sientes que se están enganchando las hebritas del cabello aquí, pues divide el cabello mejor, sepáralo bastante bien así con otro gancho para que no se te enganchen los pelitos del blower, del secador, perdón. Entonces, el primer tip que le voy a dar para secarme es que ustedes ven que mis raíces aquí atrás no son tan crespas, vamos a decir, porque el cabello entero está rizado. Cuando el cabello entero está rizado, pues ya tú no tienes esa diferencia tan grande entre el rizo de abajo y el rizo de arriba. Lo es en mi caso, además de que yo utilizo el Cativi, el cabello está más relajado. Pero mi truco ideal para bajar esta orilla que está por aquí, cualquier orillita que ustedes tengan, es colocarle esta sección del cepillo. Ustedes ven que él es como ovalado. Esa sección de aquí, que es como está más abierto, ¿ven? La apertura donde sale el aire, más rectangular. Yo la coloco de frente en la raíz, es decir, así. Y de aquí, luego de dejarla unos segunditos aquí arriba, pues entonces ya la deslizo. De modo que el aire va a penetrar aquí en la raíz y va a bajar esa raíz, tanto acá como acá. Funciona para los dos extremos. Con el otro, con el también grande, también funciona. Es decir, no es que es exclusivo solamente de este, sino que yo lo he hecho con todos. Que con esta parte de aquí, como es la parte menos ancha, es decir, si tú lo haces así, no vas a llegar al fondo, sino así, porque aquí echa más aire, más ventilación. Me voy a secar este primer mechón para que ustedes vean los resultados también del blower, del Revlon, para que ustedes vean cómo queda el cabello. De verdad deja un acabado muy bonito, seca bastante rápido, que es una de las cosas por las que me gusta bastante. Y bueno, fácil de manejar. Voy a comenzar y lo voy a colocar en la temperatura media. Casi nunca lo llevo a temperatura alta, y menos ya ahora que el cabello está prácticamente seco. Si es con mi niña, probablemente a veces sí lo lleve a la temperatura alta, porque ella tiene este cabello de aquí más durito, vamos a decir, necesita más calor. Entonces, comencé.
Y ya terminé con el primer mechón. Con unos minutitos pues ya está listo. El segundo tip que le puedo dar para secarse o para comenzar a secarte en casa es que no deslices el cepillo tan rápido por el cabello, y más cuando el cabello está húmedo o mojado. Es decir, ve despacio porque el aire es que va a ir secando el cabello, y como va a estar enredado abajo, tú no puedes pasarlo muchas veces como así, empezar a secarte así como si fuera otro tipo de secador, porque lo que vas a hacer es partir tu cabello. Entonces yo lo que hago es esto: voy despacio por el mechón que esté secando, así voy dándole sus minutitos. Y lo que ayuda a la temperatura media es eso, que como no está tan caliente el cepillo, tú puedes ir despacio. Además de que no vas a calentar tanto el cabello a la primera. Otra cosa es que como yo tomo un mechón bastante grande, es decir, yo no tomo mechones pequeños porque eso me desespera, yo necesito terminar rápido. Entonces yo le doy calor por abajo al cabello y también calor por arriba. Porque si le das calor solamente en una sola dirección, este cabello va a recibir más calor y este no va a recibir, no se va a secar tan rápido, por lo que vas a maltratar más este cabello de acá arriba, en vez de irlo haciendo a la par. Otra cosa que yo hago es ir colocando la mano en la ventilación, aquí en el cepillo cuando lo estoy pasando, porque así siento qué tan caliente está en el momento, y si yo siento que ya está demasiado caliente, pues puedo ir moviendo la mano. Ese es mi método de medir la temperatura. Me ha funcionado porque el cabello no se me daña, es decir, no he tenido problemas de que se me quemó el cabello, de que se me partió el cabello, de que nada de eso. Si yo lo siento muy caliente, automáticamente lo retiro. Otro tip que les voy a dar es que tanto con los otros secadores, con este no lo he sentido tanto porque tiene la ventilación bastante potente, es que a veces cuando tú te estás secando el cabello, tú no sientes que el cabello ya está seco completamente. Entonces tú sigues dándole calor porque sientes que está bien caliente el cabello, pero no está seco. Entonces cuando te pase eso, porque pasa creo que con el Hot Tools blanco, con los demás, ¿verdad? Con este no me ha pasado tanto porque el cabello ya está casi seco. Pero si te pasa eso, no dejes el cepillo secador en el cabello, porque lo que vas a hacer es maltratarlo, porque se está calentando y no está secándose el cabello, que era lo que me pasaba con los otros cepillos, que yo sentía que estaban demasiado calientes y que la ventilación estaba muy pobre. Entonces, a eso me refiero. No deje que el cabello se caliente demasiado, porque ya después que el cabello está seco se va a calentar rapidito. Y si tú te lo vas a dejar así, todo depende ya de tu cabello. Yo sí he podido dejarlo así durante la semana. Es decir, me he secado con este y lo dejo así en la semana y el cabello no se me enreda tanto, vamos a decir, no se me riza tanto. Pero tampoco es un secado que voy a necesitar para salir, para estar fuera y toda la cosa. O sea, no. Yo sí o sí tengo que plancharme el cabello. Aún me seque con este nuevo secador. Aún tenga el Cativa ahora, momentáneamente. Porque yo creo que si me pongo el Cativa cercanamente, como pienso hacerlo, no voy a necesitar tanto la plancha. Eso es algo que quiero probar. Pero bueno, para que el cabello me permanezca así, lacio, tal cual como está aquí, tengo que pasarme la plancha. Aunque sea ligeramente 2 pasadas por mechón, tengo que hacerlo. Y miren, ya se me está elevando un poquito las raíces aquí porque no le di tanto calor aquí arriba. Ese es el segundo tip. Voy a seguirme secando y en lo que me voy acordando de lo demás, pues les traigo mis siguientes trucos para secarme aquí en la casa. Bueno, ya voy por la parte de aquí adelante. El cabello está muy suave. Esta mascarilla, déjenme
mostrarles. Esta mascarilla que está por aquí me deja el cabello muy suave. Y simplemente dándole el minuto que ella dice, o 2 minutos, masajeando bien en el baño, un plus. A veces se me olvida usarla y se me olvida mostrársela aquí, pero es muy buena, me gusta mucho. Creo que esa y la de L'Oreal, la amarillita, no la supero. No supero esas dos mascarillas. Pero bueno, miren, ya voy aquí para la parte frontal. Miren cómo están. Aquí así están las raíces del cabello. Señores, no miren la diferencia de color que yo tengo. Porque yo me puse el HK Color, pero como que eso no hizo nada. Como que yo creo que voy a tener que comprar un tinte y teñirme el cabello. Vamos a ver cómo lo hago. Quizás la semana que viene ya me lo tiña. Aunque yo amo este color. Bueno, yo no sé, porque después de secado de hoy ahorita estoy que me gusta. Vamos a ver. Ahí sí lo sentí que se me calentó mucho el cabello, pero miren, me quedó esta leve onda aquí, cerca del tronco, pero como yo me voy a pasar la plancha, pues yo no voy a darle más calor. Si necesito darme más calor para que esto se vaya, yo dejo que el cabello se enfríe un poco y entonces le doy otro poquito más. Pero fíjense cómo va. Me falta ya esta parte final aquí adelante para terminar con la mitad del cabello. En cuanto a tiempo, hoy que yo lo estoy haciendo así, relajadamente, tranquilamente, les voy a decir como cuánto llevo. Bueno, llevo muchos minutos porque me he tenido que detener. Llevo más de 20 minutos. Pero usualmente, con el cabello así, secándome ya un poquito más, con más velocidad, pues 30 minutos es suficiente para ya haberme secado todo el cabello. Vamos a continuar con esta parte de aquí y yo vuelvo cuando ya esté todo listo. Les voy a mostrar cómo queda ya.
ondas y con este cepillo, pero yo no lo he logrado. Vamos a ver cómo si me sale hoy. No me salió. Voy a practicarlo para que me queden las ondas, y aunque no sé para qué, porque yo como que tengo que planchármelo luego. Pero bueno, ya terminé con esta parte. Vamos a enseñársela completa. Miren cuánto brillo tiene el cabello. Brillo, suavidad, sedosidad. Los productos importan, señores, sí. Importan bastante. Y más cuando le hacen como bien a tu cabello para lo que necesita en el momento. Sí. Y están súper largos otra vez. Muy largo. Que yo pensaba cortármelo acá, por ahí. No sé, como que tengo ese deseo en la vida. No sé si me guste después al final. Pero ya después de haber utilizado el Cativa, pues yo sí lo menciono, el Cativa ese. Dios mío, Cativa, tú deberías pagarme porque, dime. Pero bueno, después de lacear un poco más el cabello, pues es como más fácil manejarlo así. No más de ahí, no quiero más largo de ahí, o sea, lo siento. Ellos han estado más largo de ahí y yo de una vez los corto. Porque no sé, me da un poco más de trabajo. Pero bueno, ya me voy a terminar de secar el cabello y vengo después para planchármelo y darle mis pensamientos finales del día de hoy. Y bueno, ya terminé de secarme el cabello. Miren cómo ya ha quedado. Esta es la realidad de este Revlon. A mí me gusta bastante, me gusta el acabado que me deja. No les podría decir o comparar si en comparación al anterior es muchísimo mejor el secado. Realmente no sé si es muchísimo mejor, pero de que es muy bueno, sí es muy bueno. Mi cabello sigue suave, está más brilloso, que es lo que promete este secador, pero también los productos que yo usé me dan mucho brillo en el cabello. Entonces ahí no podríamos medir de que solamente fue la herramienta la que ayudó a que el cabello me quedara así, porque los productos también lo hacen y son un factor muy importante. Otra cosa que yo no le mencioné en los productos es que a veces yo utilizo un laceador, es decir, para las raíces. Hoy no lo utilicé, no fue necesario, pero si tú lo quieres utilizar, también puedes utilizarlo, mi amor, y así las raíces te van a quedar más en control. Cuando yo me seco, usualmente utilizo el cepillo a veces 2 veces por semana, pero una de esas 2 veces no me plancho el cabello, es decir, me lo dejo así como está hoy, me lo recojo y listo. Me le pongo un poquito de serum y ya. Hoy no va a ser el caso porque ya hoy es el segundo lavado de la semana, pero sí te puede funcionar muy bien para que si tú eres de la que te hace rolo en la casa y solamente quieres darte un poquito para quitarle la onda de los rolos y dejarte el cabello así, porque ya sí está en control, también te puede funcionar. Yo no uso rolos realmente, yo no creo que yo en esta vida vuelva a utilizar rolos. Yo lo he intentado, lo he pensado como alguna vez y dije, ay sí, vamos a probar un día, pero no, mi amor, se me pasa eso. Mientras existan los secadores de este tipo, esta que está aquí no usa rolos, lo siento, pero no. Bueno, esta ha sido la primera parte de este video. Ahora voy a planchármelo para que vean ya el resultado ya totalmente final del cabello en el día de hoy, es decir, secado, lavado, planchado en casa, para que ustedes vean ya el resultado final de todo. Para el planchado voy a utilizar mi planchita de siempre, esta Xbox, se la he enseñado muchísimo ya por acá. Es una plancha que tiene las placas de titanio. Usualmente lo utilizo en la temperatura de 370, 380, de 370 a 390, dependiendo cómo esté el secado del cabello. En el día de hoy creo que va a ser un 370 porque el cabello está ya muy lacio, no necesita mucho calor. Pero 370, 380 es lo usual que lo utilizo. Nunca he llegado a utilizarla en 400, aun cuando antes de haber utilizado el Cativa, es decir, no suelo utilizarla a tan alta temperatura. Tengo la otra todavía, la rosadita finita, me encanta y me fascina, pero ¿qué ustedes creen? Yo no la he utilizado. Igual la rizadora que compré de Revlon, señores. No sé, siento que se me complica hacerme el laceado con esa plancha porque es más pequeña, tardo más. Quizás para algún peinado en especial sí me gusta, es decir, para aquí adelante, pero tengo que practicar y no he sacado el tiempo para practicar hacerme las ondas con ella. Pero bueno, déjenme conectarla.
Esta plancha ya creo que no está disponible en Amazon. No sé si habrá alguna parecida, tipo que sea la misma pero con otra marca, porque en Amazon suelen a veces hacer eso, de cuando un producto ya no está disponible, quieren seguirlo vendiendo, pues le quitan esta marca y lo siguen vendiendo. Pero esta yo la compré por eBay. Por eBay la compré, me salió en menos de $30. No recuerdo exactamente cuánto, pero me salió en menos de $30. Y si no, en AliExpress está la tienda oficial, que también está al mismo precio que la consigues en eBay. Que te tarda, bueno, tarda relativamente lo mismo en llegar. Vamos a ver, lo voy a usar en 370 por acá. Y bueno, les voy a enseñar el primer mechón para que vean más o menos cómo va quedando el cabello. Okay. Otro consejo muy importante es que si tú vas a usar herramientas de calor, es decir, tienes el cabello rizado que tiende a resecarse, que tiende a estar muy seco, vamos a decir, un poquito que se te maltrata fácil con cualquier cosa, es necesario y yo diría casi imprescindible lavarte el cabello 2 veces por semana mínimo. Mínimo 2 veces por semana y utilizar mascarilla en cada lavado. Mascarillas que te ayuden con el cabello y con lo que necesita tu cabello, sea nutrición, sea si te evita algún proceso de decoloración, de tinte, de lo que sea. Darte tu proteína de vez en cuando y trabajar la nutrición del cabello y bajarle un poquito a la temperatura también, porque el secarte en casa no necesariamente tiene que ser malo. Es decir, si tú controlas la temperatura y tú vas conociendo tu cabello, cómo va reaccionando cuando tú lo vas secando, cuando tú lo vas planchando, pues tú sabes hasta dónde llevarlo. Y yo creo que eso es lo que me ha ayudado a lo largo de los años a mantener el cabello que siga rizado, pero que siga sano. Realmente el que siga o no rizado no es una prioridad para mí, porque yo utilizo más el cabello lacio, me es más fácil para todo. Entonces, sí, eso mismo. Y aunque tú te compres tu producto de supermercado, no te crean que porque, ay, yo lo compré en el supermercado, que no te va a hacer efecto. O sea, sí hace efecto. Lo que pasa es que si tú te lo lavas una vez a la semana, te pones la mascarilla una vez a la semana, o quizás se te olvidó y te la pusiste cada 15 días, adivina qué, ese cabello no está recibiendo absolutamente nada. Sol y mucho sudor y mucho de todo, menos lo que necesita. Para plancharlo, pues yo tomo unos mechoncitos. Yo no he aprendido todavía, señores, en todo lo que tenemos en este canal, a pasarme la plancha junto con un cepillo. Yo lo siento, pero todavía no he aprendido. Yo lo que hago es que plancho bien el cabello antes de pasarla. Ya estaba planchado antes de hacerme la primera pasada. Y luego, pues, entonces, me paso la plancha. Una ventaja de esta plancha es que las placas pasan muy ligero en el cabello. Y como solamente tengo que darle 2 pasadas, miren cómo quedó. Miren cómo quedó. Es decir, tampoco se necesita mucha ciencia en esto. Es decir, es cuestión de práctica, sacarte tu tiempecito, un sábado en la tarde, un domingo en la mañana, que tú no vayas a salir, que tú digas, hoy yo me voy a lavar el cabello. Te metes temprano en la ducha, te lavas, te pones tu mascarilla y ya cuando viene a llegar al mediodía, ya tú has hecho todos los oficios de la casa, tienes tu cabello listo y no tienes que ir a pasar 6 horas en un salón. Es decir, yo entiendo que a muchas les guste, que es necesario, porque también no todos los casos son iguales. A mí eso no me gusta, no puedo, no lo soporto. Pero no ha sido mi caso, así es que nada, es una ayuda, no sé. O bien mi comentario, porque quizás yo pensé algo que quizás no a todo el mundo le funciona, ¿tú ves? Entonces, no. Miren, ya aquí, ya yo me lo plancho. Este sí va a necesitar otro poquito, porque ahí está la raíz un poquito ya divertida. Y bueno, este es el proceso que yo hago, señores. Yo tengo aproximadamente 1 hora y algo, porque como estoy grabando, pues tardo más. Lo normal es que yo dure 1 hora, 1 hora básicamente, cuando ya el cabello está así listo. Este le estoy dando 3 pasadas y me agarré un pedito por ahí, porque la raíz ya la siento un poquito alteradita.
Otra cosa, estos sacados en casa son para gente no muy exigente, porque es posible que en algún momento el cabello no te quede tan bien como tú esperas, es decir, no te quede tan bien como hacerlo en el salón, obviamente, porque en el salón te van a poner un blower que son 2000 watts. Estos cepillos secadores apenas tienen 1000 watts, es decir, la diferencia es del cielo a la tierra, además de que es otra persona que te lo está haciendo, que tiene práctica, que no estás tú, ¿verdad?, moviéndote la cabeza ahí como tú puedas. No es lo mismo. Quizás al principio tú vas a sentir que el cabello te quede muy esponjado, que el cabello te quede no tan lacio como tú quisieras y todo eso, pero eso es cuestión de aprender, señores, aprender. Nadie nació sabiendo, todo se aprende en el camino. Entonces yo he aprendido que cuando mi cabello ya está como va a quedar en el día de hoy, ya yo soy feliz, porque total, yo nada más me lo voy a dejar suelto quizás la mitad del día de mañana, por ejemplo, y después lo otro me lo voy a recoger. Entonces vale la pena yo ir a pagar 1500 pesos 2 veces a la semana para eso, para que a mí me dé calor en un momento y yo quiera entrar a la ducha y bañarme y mojarme el cabello, para que yo quiera ir, qué sé yo, un día a la piscina. Ay, ayer yo fui al salón, yo no me voy a poder bañar. O sea, no. Quizá hay su técnica de su gorro y su piscina, pero yo me la quiero disfrutar como yo quiero. Entonces ya yo no tengo ese problema. Yo voy a seguir aquí planchándomelo y le voy a enseñar ya el resultado final de todo esto. No sé si toda esta conversación va a estar aquí, porque hay opiniones diversas. Y realmente yo y la polémica no somos amigas. Para nada. Para nada. Pero bueno, así voy. Estoy. Que este cabello está. Jaja. Bello. Como quería justamente que me quedara. Seguimos. Y bueno, así es como llegamos al final de este video. Ya terminé de plancharme el cabello, como pueden ver. Estos han sido los resultados del día de hoy. El cabello me quedó justo como esperaba, con mucho brillo, sedosidad, con movimiento también y con un rincolor y limpio también, que eso es muy importante. Entonces, bueno, sí, este es el resultado del día de hoy, señores. Un lavadito, secado, planchado aquí en casita, en tranquilidad y sin pasar tanto calor, porque ya el calor nos ha dejado, gracias a Dios, que ya este calor se fue. Esperemos que no venga tan pronto ahora en el año, cosa que dure un poquito más. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado compartir conmigo. Sé que este video quizás va a quedar un poquito largo, pero es necesario. ¿Por qué? Porque así cada quien que me pregunte cualquier cosa, ya yo sé que lo puedo dirigir a este video y le va a servir muchísimo. Y bien, hasta aquí ya terminamos por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.